Bienvenidos, hoy en Sana que Sana vamos a hablar de un tema muy bonito, doctor Juan Fernando, porque es de un aparatico que literalmente marca los pasos del corazón, ¿verdad? Así es. Le hace tener otra vez el ritmo adecuado. Así es. Nuestro tema, obviamente con nuestros primos hermanos de CardioVid, es el tema del marcapasos. Bienvenido, doctor. Él es el doctor Juan Fernando Agudelo Uribe, cardiólogo y electrofisiólogo. Qué rico tenerlo por acá por primera vez, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder compartir aquí con ustedes daticos sobre ese aparato tan maravilloso que es el marcapasos. Claro que sí. Cardiólogo sabemos en qué se especializa. Ajá. Electrofisiología, ¿qué es dentro del mundo de la cardiología, doctor Juan? A ver, la electrofisiología, para decirlo coloquialmente, se encarga de toda la electricidad del corazón. Ajá. Somos los electricistas del corazón. Maravilloso. Y entonces el marcapasos es una de esas soluciones que el electricista del corazón le pone a este vital órgano para que siga funcionando. En realidad el marcapasos es una batería adicional que nosotros implantamos cuando la batería del corazón está fallando. Y esa batería del corazón falla por muchas cosas, ¿cierto? Falla por muchas cosas, a veces falla en el inicio o falla en la transmisión de los impulsos, y en todo caso la solución es estimular más rápido el corazón. Eso es lo que hace un marcapasos. Y hablando de frecuencias, ¿qué tan frecuente es la necesidad de implantar marcapasos en sus pacientes? Muchísimos, Muchísimos. casi la mitad de los pacientes que atendemos en la clínica tienen alguna indicación de estimulación cardíaca en general. Lo que pasa es que los marcapasos han evolucionado desde lo más simple, que ahora lo podemos mirar con más detalle, que son aparatos de un solo cable, hasta marcapasos que inclusive pueden resucitar a los pacientes. Resucitar a los pacientes. Resucitar a los pacientes. ¿La historia del marcapasos se remonta a qué año, en qué época? Bueno, el primer marcapasos implantable es más o menos de 1958 en Suecia. Ajá. Es una historia muy bonita porque había un paciente que estaba hospitalizado hacía mucho tiempo con caídas, porque el corazón se detenía, pierden conciencia y se van al suelo, que es, ahora miramos lo de los síntomas. Y es muy curioso porque hay unos ingenieros, la historia viene mucho más atrás, pero hay unos ingenieros tratando de construir circuitos para suplir el ritmo cardíaco, y la esposa fue a donde los ingenieros le dijo: tienen que ponerle un marcapaso a mi esposo porque se está cayendo. No tenemos la tecnología todavía, no importa, pónganle lo que tengan. Y fue muy lindo porque la cirugía fue inclusive casi que a escondidas, y a este paciente el primer marcapaso le duró solo 8 horas. Hoy en día, ¿cuánto puede durar un marcapasos? Bueno, depende del aparato, porque como te dije, hay mucha gama, ¿no? hay una gama bastante amplia de dispositivos, pero se espera que un marcapasos convencional dure alrededor de 8-10 años. Hay marcapasos que duran más, hay aparatos más sofisticados que duran menos, pero estamos hablando de 10 años. Doña Olga es paciente suya. Sí, claro. Entonces me cuenta la historia. Adelante, doctor. Doña Olga, bienvenida. Tocaya. Muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy Doña bien, Olga muy bien. Rocío Pérez, ¿hace cuánto le pusieron ese aparatico milagroso? 8 meses. Hace 8 meses. ¿Y cómo se ha sentido? Súper bien. He mejorado en la calidad de vida del 100%. Qué tan rico. ¿Cuál es la historia de doña Olga, doctora Agudelo? Doña Olga venía con varios meses de pérdida de la capacidad de hacer ejercicio, de mareos, de limitación en su capacidad funcional, y el corazón obviamente diagnosticamos que estaba muy lento, estaba con una bradicardia importante, implantamos el marcapaso y pues se resolvieron casi todos los síntomas de la paciente. Entonces usted, cuéntenos un poco. ¿Qué fue la que la hizo consultar en CardioVid? ¿Qué era lo que estaba sintiendo? ¿Cómo le estaba cambiando la vida que usted dijo, esto amerita cardiólogo? Sí, totalmente. ¿Qué le pasaba? Empecé con una asfixia, y una asfixia que me duraba 2 horas. Me dio 2 horas seguido. Dios santo. A las 2 horas se me calmó. Me quedé tranquila en la casa. Al mes, otra vez lo mismo. Entonces ya ahí sí me tocó acudir a urgencias. Yo vivo en Barbosa, en una finca, a ir a urgencias. Entonces ya el médico me remitió de la PS a la cardio. ¿Y qué te dijeron allá los médicos? ¿Qué exámenes te hicieron? Me hicieron un cardiograma, y me dijo que estaba muy mal. Entonces me tocó con la PS, me remitió a CardioVid y allá estoy. Llevo 8 meses en esas. Ajá. Hay veces que cuando se ve el diagnóstico no da espera, hay que poner el marcapaso rápido. ¿Cómo es ese proceso? Sí, realmente cuando el problema es de bloqueo
del corazón, es decir, que digamos que el impulso se genera en la parte de arriba, ahorita lo miramos en un gráfico, pero no puede llegar a la parte de abajo, que es digamos la bomba principal del corazón. El corazón se pone muy lento y esa lentitud, si uno no la trata rápidamente, puede acabar con la vida del paciente. Entonces, en la mayoría de pacientes que llegan con bloqueo atrioventricular, que es son dos indicaciones grandes, falla en el inicio o falla en la conducción. Cuando es con bloqueo puede haber incluso muerte súbita. Si uno deja a este paciente y no lo atiende rápidamente, el paciente puede fallecer súbitamente. El corazón simplemente no late más y ya. Perfecto, Dios mío. Doctor, pase al estrado, pase al tablero. ¿Ese es un marcapasos? Sí, este es un esquema donde vemos básicamente lo que se hace en el implante general. Los marcapasos, por lo general, hay excepciones, pero por lo general, se implantan en el área prepectoral. Al paciente no hay que abrirle el corazón, que es una pregunta que es muy frecuente. ¿Me tienen que abrir el corazón? Me no. robó una pregunta, ¿sí ve? ¿Ve? Voy más adelante. Es un asunto aquí como intramuscular. Sí, se hace una incisión aquí en el área prepectoral y nosotros con una máquina de rayos X cogemos estos cables. No, él me trajo todas las cosas. Yo traje todo lo que necesitábamos para explicar. Con unas agujas pasamos unos alambres aquí a la vena subclavia que termina en la cava y esta termina en el corazón, y vamos metiendo con ayuda de rayos X, vamos navegando, navegando, navegando hasta que llegamos aquí al corazón y dejamos anclado el electrodo, que este es el electrodo, lo dejamos aquí anclado y luego hacemos una herida de unos 3 o 4 centímetros acá y dependiendo de la cantidad de cables podemos conectar uno de estos aparaticos que se conecta más o menos así. Ajá. Y entonces queda más o menos, la cosa queda así. Perfecto. ¿Ya? ¿Y ese aparatico, cuál es la función que reemplaza? ¿La del movimiento del corazón? No, esto es solamente una batería que genera pulsos eléctricos cada cierto tiempo. Él genera un impulso eléctrico que estimula el músculo cardíaco. Si no hay actividad cardíaca no hay nada, ¿cierto? Pero yo puedo estimular. El tejido del corazón es un tejido excitable, en el sentido de que yo lo puedo estimular eléctricamente de manera sucesiva y él se va a contraer. Entonces esto lo que hace es generar un impulso eléctrico cada segundo, por ejemplo, o sea, 60 veces por minuto, que es la frecuencia normal, y ese impulso eléctrico viaja y estimula la cámara cardíaca. Y la hace brincar. Y la hace latir de una manera normal. ¿Qué otras imágenes podemos ver como para seguir ilustrando el tema? Aquí está, devuélvete, que este es bonito porque podemos poner cables en dos cámaras, o sea, en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha, y hay un tercer cable que se puede poner aquí dando una vueltecita por una vena hasta el lado izquierdo, dependiendo de la complejidad de la condición del paciente. Perfecto. ¿Y las otras imágenes son ya como de bueno, estos ya son marcapasos. Este es un guidance, este es un marcapasos relativamente antiguo. ¿Hay más? Sí, vamos pasándolo. Bueno, y estos son los diferentes modelos de marcapasos de diferentes casas comerciales que existen pues disponibles. Pero básicamente ahí miramos lo que pueden medir, ¿cierto? Mire, sí, claro, mira, mira este, ¿cierto? Este es un marcapasos de un solo cable. Aquí tengo uno de 2 cables, que básicamente lo que tiene son 2 entradas para 2 terminales, y tengo cosas más sofisticadas, que es lo que te contaba ahorita. Mira, Uy, gama alta. Este es de gama alta, exactamente. Ese es el Audi. Ese es el Audi. Diré, el Porsche. Ese aparato, que es una cosa muy interesante y vale la pena mencionarlo pues como para ir abriendo pues el horizonte, tiene la capacidad de que si un paciente tiene una arritmia de las que pueden acabar con la vida, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ese aparato le da un choque eléctrico. Usted ha visto en las salas de emergencias cómo reanimamos a los pacientes con paletas. Sí. Eso hace eso automáticamente. ¿De qué depende la selección del modelo del marcapasos por parte del médico? ¿Esto lo cubre nuestro sistema de salud? ¿Cómo es eso? A ver, la selección del modelo depende fundamentalmente de la enfermedad que tenga el paciente. Hay pacientes que con un marcapasos de un cable se soluciona el problema. Otros necesitan marcapasos de 2 cables para solucionar el problema. La mayoría de pacientes tienen marcapasos de 2 cables que comunican la aurícula y el ventrículo derecho de tal manera que el corazón se mueve de manera armónica. Pero hay pacientes con el corazón mucho más enfermo, ¿sí? Por ejemplo, que tienen una insuficiencia cardíaca, una capacidad de bombeo muy disminuida, en la que nosotros decidimos prevenir además de estimular el corazón, prevenimos muerte súbita con un aparato de estos. Entonces, cuando el corazón está muy débil,
empiezan a ocurrir las arritmias que ponen en peligro la vida. La mayoría de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, corazones grandes y muy débiles, mueren de arritmias. ¿Cómo le parece? Mueren de taquicardia ventricular, el corazón se pone muy rápido, deja de contraerse, fibrila, para, y es lo que las personas coloquialmente llaman la muerte de repente, ¿cierto? Estos aparatos, los desfibriladores, que son, digamos que nietos de los marcapasos, son capaces de detectar esas arritmias y darle choques al paciente. Un aparato de esos, bueno, esos están inactivos, pero puede dar 800 voltios de corriente directa y pueden sacar al paciente de una muerte súbita. ¿Quién se inventó el marcapasos? Bueno, el que lo inventó fue Senning, pues, que fue el que primero implantó el aparato, pero hay desarrollos muy anteriores, incluso aquí en Colombia se intentaron en la clínica Chayo, como en el 59 o 60, se pusieron marcapasos externos, porque siempre el problema no era meter el cable al corazón, porque el cable no tiene problema, el problema es el generador. Los primeros generadores eran muy grandes, necesitaban inclusive unas carretillas para moverse, pero digamos que el mérito es de Senning. ¿Cómo le parece? Bueno, y cuando le dijeron que le tenían que poner un marcapasos, doña Olga, ¿usted qué dijo? No, estaba súper mal porque el médico me dijo que yo estaba muy mal. Estaba muy mal, mi corazón funcionaba al 10%. Entonces empecé a tomar droga y siempre me subía, aunque el médico me decía que no, que yo no mejoraba, pero sí mejoré mucho. Al 30 subió, pero de todos modos tenía que tomarla porque mi corazón estaba funcionando y se paraba a ratos. Se paraba a ratos. ¿Cómo fue la intervención del marcapasos? ¿Esa es una cirugía muy complicada o cómo la vivió usted? No, yo la viví muy complicada cuando ya pasó, ¿sí? Porque uno queda muy débil. De resto no, normal. Yo no soy nerviosa y el médico también se pone a charlar con uno allá en la sala de cirugía, le conversa, entonces todo eso le ayuda a uno. Por supuesto. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica CardioVid después de que le pusieron el marcapasos? ¿O al otro día para la casa? ¿Cómo es eso? 3 días. 3 días. Y cuando llegó a la casa ahí mismo, ¿empezó a notar la mejoría en los síntomas que tenía antes? Sí. Ahí mismo a ver, ¿cómo le cambió positivamente la vida a doña Olga con el marcapasos? Porque ya mi corazón ya estaba funcionando con el aparatico, entonces ya yo no sentía nervios, ya yo veía que sí estaba mejorando mucho. Yo me cansaba, yo caminaba 1 cuadra y yo mejor dicho, es que no alcanzaba a caminar y ya estaba cansada. Con el aparatico ya mi vida es muy normal, puedo hacer el ejercicio normal, ya camino 2, 3, 4 y 5 cuadras y no me canso pues tan rápido. Y muy bien, muy bien. ¿Qué cuidados te recomendaron los médicos? ¿Hay algunos cuidados en particular por el hecho de tener marcapasos, Olga? El cuidado es, por ejemplo, hay muchos mitos, el celular. A un celular entra una llamada y ahí mismo le pega a uno un tirón. ¿Verdad? O un mensaje. Así yo no lo tenga, si la persona acá enseguida lo tiene, yo siento el tirón. Ahí mismo que le entra un mensaje. ¿Verdad? Yo decía, tan raro esto. Sí. ¿Qué otros asuntos te han sucedido así como...? No, este me ha sucedido. Y en cuanto a la prevención, muchas, por ejemplo, uno debe la vida mía es normal y anteriormente no era tan normal cuando no lo tenía, porque yo dormía muy mal. Yo dormía muy mal, aunque ahora duermo igual porque no me ha cambiado. En ese sentido, no. Pero sí ahora sí he mejorado porque ya el corazón no se me para, me doy cuenta que cuando me duermo 3 o 4 horas seguido y anteriormente no, O sea que valió la pena. Va mucho, 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 mucho. Más adelante, doctor, hablaremos de esos mitos y todos esos temores alrededor del uso del marcapasos, de los pacientes pues que tienen este elemento justamente para salvarles la vida. Nos vamos de Televid para CardioVid, nos vamos a conocer más de cerca la unidad de electrofisiología, vamos a hablar con otro cardiólogo electrofisiólogo que se llama el doctor Juan David Ramírez, quien nos va a contar más asuntos relacionados con nuestro tema de hoy. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del marcapasos, no he abierto la línea de WhatsApp, la voy a abrir, es el 305-316-6560, ustedes ahí nos pueden escribir sus inquietudes, si usted tiene marcapasos, cuéntenos cómo le ha mejorado la vida justamente gracias a este dispositivo. Vámonos para CardioVid y regresamos ahorita a Televid, a Sana que Sana.
corazón tiene un sistema cardíaco que se llama el sistema de conducción cardíaca. Ese sistema de conducción está manejado por un marcapasos que es el marcapasos natural. Cuando existen ciertas condiciones en los pacientes, ya sea por una enfermedad, que por una inflamación, marcapasos natural, ese paciente se hace candidato a que nosotros le implantemos un dispositivo que haga la función de marcapasos, pero lo haga de manera artificial. Nosotros como electrofisiólogos podemos hacer dos tipos de tratamientos a los pacientes que tienen diferentes tipos de afecciones cardíacas, y es intervenir el corazón, ¿cierto?, por medio de ciertos catéteres o dispositivos para quitar arritmias, o el implante de dispositivos electrónicos que para este caso pues serían marcapasos. Los marcapasos existen hace más de 50 años y lo que hacen es tratar de simular la estimulación artificial que en el paciente ya se encuentra pues deteriorada. Ese marcapasos tiene unos sensores especiales. Esos sensores especiales lo que nos va a permitir es detectar las señales del corazón y, dependiendo de si hay o no respuesta, estimular el corazón. Actualmente en la clínica contamos con los marcapasos de última generación, o sea, los que se colocan en cualquier parte del mundo. Son marcapasos que pueden ser de un cable, que pueden ser de 2 cables, o existen los marcapasos de 3 cables. Todos son marcapasos compatibles con resonancia. Hoy en día esos marcapasos los tenemos en la clínica, están disponibles para los pacientes y se pueden hacer mediante citas programadas este tipo pues como de exámenes. La idea o el fin último de un marcapasos es que el paciente retome sus actividades y tenga una vida lo más cercano a lo normal. El marcapasos lo que le va a garantizar al paciente es calidad de vida, que pueda ser o seguir siendo una persona útil en la sociedad. Para eso es el marcapasos. Y uno asume en este tema, doctor Juan Fernando, y en muchos otros, que es solo para adultos y adultos mayores, la necesidad de un marcapasos, y no siempre es así, ¿cierto? No, los marcapasos, de hecho, uno de los problemas que tuvo la cirugía cardíaca de problemas congénitos era que la mayoría de pacientes terminaban con bloqueos necesitando algún mecanismo de estimulación. Entonces, de hecho, los primeros marcapasos que se pusieron en Estados Unidos se indicaron en niños que tenían cirugía de cardiopatías congénitas, y nosotros en la clínica tenemos el especialista en cardiopatías congénitas, el pediatra electrofisiólogo, como decimos coloquialmente, el electricista de niños, que es el doctor Rafael Correa. Y aquí se los tengo, ni crea que se iba a salvar. El doctor Rafael Correa Velázquez es médico, pediatra, cardiólogo y electrofisiólogo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Qué tan comunes son las afecciones cardíacas en los chiquitos en nuestro medio, doctor? Pues a ver, eso depende de qué población esté mirando. Pues obviamente es mucho menos frecuente en pacientes pediátricos que en la población general de adultos, pero no es infrecuente dentro de los pacientes que tienen problemas del corazón, que nacen con un problemita del corazón. Ahí la frecuencia y la incidencia es muchísimo más alta. ¿Y cuáles son esos diagnósticos en niños susceptibles a necesitar un marcapasos, doctor? Pues hay varias cosas. A ver, la primera es que hay veces los niños cuando nacen con un defecto en el corazón, muchas veces el sistema de conducción, la parte eléctrica que mencionamos ahorita, nace también anormal, ¿cierto? Entonces, cuando nace y está anormal, se puede deteriorar mucho más rápido. Entonces, puede que espontáneamente el paciente tenga un bloqueo o que el corazón simplemente ande muy lento. Entonces, esa es una parte, simplemente una predisposición a tener ya un defecto en todo ese cableado eléctrico del corazón. Y el segundo problema es que muchas veces esos defectos que uno tiene en el corazón o que los niños tienen en el corazón, cuando el cirujano entra a repararlos,
entonces se tocan esos cablecitos, entonces queda uno con un corazón muy lento o queda uno también con un problema en la conducción, que se genera bien el impulso, pero no se transmite. Entonces eso es la parte de las bradicardias o del corazón lento que habíamos hablado ahorita. Y también ocurre lo que hablaban ahorita con Juan Fernando acerca de que hay veces el corazón está predispuesto a que vaya muy rápido, tenga las taquicardias ventriculares y uno necesita un desfibrilador también para prevenir muerte súbita. ¿A partir de qué edad se le puede implantar un marcapasos a un chiquito? Y otra, ¿es más riesgoso el uso del marcapasos en un niño o en un adulto? ¿O en eso no? La primera pregunta, ¿a cualquier edad uno los puede poner a cualquier edad? ¿Cierto? Entonces hemos puesto marcapasos de una u otra forma. Uno puede utilizar marcapasos que son transitorios cuando un niño está muy enfermo o es muy prematuro, como para llevarlo a que logre estabilizarse un poquito mejor o gane un poquito más peso, pero en realidad niños inclusive pues neonatos que van a cirugía y quedan con un bloqueo, se les puede poner un marcapasos. Cambia un poquito la forma en que se pone, entonces ahorita muestran en el video que se ponían por la vena, ¿cierto? Entonces a un niño las venas no les soporta pues tener un cable, entonces les puede poner por encima del corazón, lo que llama un marcapasos epicárdico, y en vez de ponérselos acá en el pecho, que es muy chiquito, se los ponen en el abdomen, que tolera un poquito más. Marcapasos transvenosos, como les ponen a los adultos, se pueden empezar a poner en niños de una manera usual desde los 15 kilos, inclusive pacientes más pequeños si tienen otros problemas 10 kilos o inclusive desde antes. No necesariamente, entonces, si le entiendo, doctor, un niño que tenga marcapasos va a tener marcapasos toda la vida, puede ser temporal. Usualmente cuando uno pone un marcapasos es porque uno considera que lo van a requerir pues para toda la vida, ¿cierto? Cuando uno no está seguro si es una cuestión que es temporal por unos cuantos días o un par de semanas, se utilizan sistemas que son transitorios. Eso usualmente ocurre en periodos posoperatorios y así, pero cuando uno lo pone, la mayoría de pacientes los van a requerir por el resto de la vida. Hay algunos pacientes que de pronto la indicación inicial ha cambiado y uno puede decir, bueno, estábamos de esta manera cuando empezamos, las cosas han cambiado y podemos definir si se saca o no, pero lo más común es que si se pone, se mantiene pues por el resto de la vida. Un niño con marcapasos, supongo que también tiene que ver mucho con el diagnóstico que tenga, puede vivir una calidad de vida normal. Exacto, entonces estás en todo lo correcto, depende mucho del diagnóstico de base, pero la expectativa de uno es que viva una vida normal. Y si el único problema que tiene el corazón es ese, que el corazón está lento o tenemos un bloqueo, la gran mayoría de pacientes viven una vida completamente normal. Y ya hay que tener en cuenta las patologías de base, ¿cierto? Si tienes una cardiopatía congénita, si tienes otro problema, si el corazón, la bomba funciona lento o funciona débil, entonces ya son otros problemas, pues. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a esos padres de familia para acompañar a su chiquito? ¿Cuáles son esos cuidados que deben tener los padres de familia con un niño que necesite un marcapasos? Lo más importante es que sigan los controles, ¿cierto? Que no se pierdan. Cuando uno sigue los controles regulares, uno es capaz de identificar si hay problemas antes de que se manifiesten. Entonces uno es capaz de mirar si esos cablecitos están deteriorando, si la batería se está agotando o no, poder hacer exámenes complementarios, hacer una placa de rayos X, prevenir cosas que puedan ocurrir. Entonces lo más importante siempre es mantenerse conectado con el médico para poderle hacer las interrogaciones. Nos decía el doctor Agudelo que un marcapasos puede durar 8 años. Exacto. En los niños eso varía un poquito por dos razones. Una es que la frecuencia cardíaca de los niños es un poquito más alta. Entonces, mientras que tú y yo estamos, decir, a 60, 70 latidos por minuto, más rapidito. Un niño va mucho más rápido. Entonces, pues eso agota un poco más rápido la batería de los niños. Eso es la primera cuestión. Y la segunda es el tema de dónde se pone. Usualmente son un poquito más efectivos los que son los adultos por dentro del corazón que los que son por fuera. Pero uno espera un marcapasos bueno que dure más o menos lo mismo, 6 años a 10 años. ¿Y no se debe ir cambiando según el crecimiento del muchacho o la muchacha? Sí, uno tiene eso, claro, hay que tenerlo muy en cuenta, pero usualmente uno, cuando se lo pone a un niño que uno espera que vaya a crecer, uno deja un poquito más de cable, pues por así decirlo, para que cuando el niño vaya creciendo, pues el cable se vaya moviendo pues a su posición.
Pero si uno toma en cuenta pues como la posición de donde está el marcapasos, por ejemplo en un marcapasos transvenoso, y la posición del cable, la cantidad de crecimiento que hay entre esos dos lugares no es mucho, o sea, es sobredimensionado, pues uno se imaginaría que necesitaría más, pero no tanto. ¿Cuántos niños y niñas se habrán podido salvar en Cardiovid gracias a ese milagroso aparatico? Innumerables. Muchísimo. Pues, exacto, porque como decía ahorita Juan Fernando, es frecuente. No es la mayoría de pacientes, pero no es infrecuente que un paciente después de que le hagan un corazón, una cirugía de corazón abierto y le tengan un defecto complejo, que tenga problemas y requiera estimulación. Y la tasa de mortalidad, si uno no tiene un marcapasos puesto después de un bloqueo, después de una cirugía, es muy alta. Es supremamente alta, entonces le ha salvado pues la vida a muchos niños. Gracias a Dios. Pues en Cardiovid tenemos el único electrofisiólogo, médico pediatra, electrofisiólogo, pediatra especializado en la salud cardíaca de los niños. Chicaneamos, lo tenemos en Cardiovid. Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted porque tiene un trabajo muy bonito. No, con mucho gusto. Muy bien. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del marcapasos. Tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para ustedes, 305-316-6560. Inquietudes, cuéntenos usted cómo vive con su marcapasos. Ahí les esperamos esos mensajitos ahora después de nuestro primer corte. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Continuamos hoy en Sana que Sana aprendiendo sobre el maravilloso mundo de los marcapasos de la mano de nuestra clínica Cardiovid. Este es un dispositivo electrónico que produce impulsos eléctricos, obviamente, que estimulan al corazón cuando no es posible una estimulación fisiológica. Cuando estos impulsos se generan, necesitan un cable conductor o electrocatéter para lograr su objetivo. Existen marcapasos temporales y marcapasos permanentes. Invitados, el doctor Juan Fernando Agudelo, cardiólogo electrofisiólogo, doña Olga, que nos está contando su testimonio de vida, y se suma a esta conversación el señor Raúl Valencia. Don Raúl, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias, señorita. ¿Cuál es la historia de don Raúl con el marcapasos? ¿Qué era lo que le estaba pasando? La historia del marcapasos, yo estuve yendo donde un especialista de los riñones. Ajá. Y entonces, mientras me veía, me tomó la presión. ¿Sí? Y me dijo, no me gusta una cosita que le noto ahí en la presión. Hágase tomar durante una semana la presión a mañana y tarde, parado y acostado. Entonces, por falso esas cosas, la hija le pasó el dato al doctor. Entonces me citaron a la clínica cardiovascular. Estando allá, después de un chequeo que me hicieron, usted se tiene que quedar porque le tenemos que colocar un marcapasos. Entonces, ¿usted qué dijo? ¿Me asusté o se tranquilizó porque era la solución? No, como toda operación tiene sus problemas y sus cositas aburridoras, pues yo sí me asusté un poquito, pero ya he vivido tantos años y me han operado varias veces que ya uno... Ya estando por encima del bien y del mal. Del bien y del mal. Ajá. Ok. ¿Cómo le fue en la operación? Divinamente bien. 2 o 3 días de molestia, pero más que todo era por los movimientos que hacía con la pelotica esa. Me cogía un dolor, pero ya era muy aparte del marcapasos. Ajá. Ya no tenía que, era como una fatiga. ¿Sí? Ya. Bueno, en cuanto a cómo me siento ahora, yo vivo en un 5º piso y a veces el ascensor se varaba. Yo llegaba alcanzado, pues asfixiado. En la noche, cuando me iba a acostar, no sé por qué, si era por cambio de posición, que me sentía alcanzado. Dormía muy mal, llamémoslo así. Hoy en día estoy durmiendo mejor, no me levanto tanto. En fin, yo veo calidad de vida en antes y ahora. Muy satisfactorio eso, doctor Agudelo, ¿no? ¿Para eso es? Sí, es muy bonito cuando tienes un paciente, don Raúl, que tenía un bloqueo AB, un bloqueo atrioventricular, y obviamente el corazón iba como a 30, obviamente él intentaba subir una escalera. ¿No le daba? Y no le da, sencillamente porque el corazón no le da la cantidad de sangre que necesitan las piernas para subir, se fatiga, tiene que parar 5 o 6 veces. Lo bonito es que cuando tú pones el marcapaso y el paciente al otro día se para, como la frecuencia ya está buena, porque eso empieza a trabajar inmediatamente,
el paciente siente que todo mejoró. Ay, qué maravilla. Es muy bonito, la verdad. Él hablaba de la pelótica. ¿Les ponen a hacer fisioterapia a doña Olga o algunas actividades después de implantarles el marcapasos? Sí, señorita. ¿Qué le pusieron a hacer a usted, doña Olga? A mí me pusieron, tenía que caminar diario 20 minutos. El ejercicio normal y a ver hasta cuánto aguantaba. Y yo sí vi que me funcionó muy bien, porque yo antes de colocármelo caminaba media cuadra y ya estaba cansada, no alcanzaba la cuadra completa Pues y el ya cambio tenía fue que parar. drástico, Y qué maravilla. fue ahí mismo. ¿A usted le pusieron a hacer también actividad física? ¿Qué estilo de vida le recomendaron después de eso? Movimiento del hombro así, que es incómodo, pero pues uno disciplinado, uno lo hace, ¿cierto? Con la señora no he podido porque a los 8 días la operaron de lo mismo. ¿Cómo fue? ¿Y cómo está? ¿Cómo se llama la esposita? Ahí está, ya viene para acá. Ajá, ¿cómo se llama Ella ella? se siente regular, se estaba sintiendo en ese momentico allá como con un mareíto. Ajá. Ella ha tenido problemas gástricos y esas cosas, pero bien. Ajá. Tenemos una pregunta. A ver. Aquí en el WhatsApp, véala, doctor. Muy buenos días para ti. Quisiera preguntar si una persona con marcapasos puede sufrir otras patologías del corazón. Interesante pregunta. Es una pregunta muy pertinente. El hecho de no tener un marcapaso, digamos que entre comillas no lo vacuna de sufrir otras enfermedades. Usted se puede infartar, le puede dar un problema valvular, puede sufrir casi cualquier otra condición. Lo único que hace el marcapaso, y eso es muy importante decirlo a los pacientes, es mejorar la frecuencia cardíaca. Incluso si la presión arterial, que a veces son conceptos que a veces se confunden, si hay un problema de presión arterial, ese problema no se va a mejorar. No tiene nada que ver No, con el marcapasos. el marcapasos lo único que hace por ti es mejorar tu frecuencia cardíaca, y si además tiene función de desfibrilador, que eso lo vamos a mirar ahorita, te previene un evento de muerte súbita. A ver, ahondemos en eso del desfibrilador. Los marcapasos que se utilizan para personas con corazón grande y ese tipo de asuntos. Es una muy buena pregunta, más o Usted menos. me la sugirió. Ah. Pero es que Lindo, la echándome flores. la mitad de la respuesta. Más o menos desde 1900, bueno, desde que sabemos que los corazones se agrandan y se debilitan, lo que globalmente conocemos como falla cardíaca, que es tal vez la enfermedad cardíaca más importante del mundo y que está creciendo con el envejecimiento de la población, con el mejor tratamiento de los infartos, en fin. Tienen insuficiencia cardíaca, lo que terminan haciendo es arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, que generan en una fibrilación ventricular, que es una actividad, digámoslo, caótica. El corazón deja de funcionar como bomba y la persona cae al suelo. Es lo que, por ejemplo, tú ves en un aeropuerto que vas caminando y ¡pum!, el paciente se va al suelo. Si nadie le empieza a dar masaje cardíaco, el paciente fallece. Esas arritmias están asociadas con esos corazones grandes. Entonces, más o menos desde 1980 se ha ido trabajando en aparatos como ese que tenemos, que es como un marcapasos, pero es un poco más grande. Ahora miramos los tamaños, que son capaces de detectar y de tratar esas arritmias. Entonces, son estos, ¿no? Exacto. Entonces, usted me pregunta, ¿usted me va a poner un aparato que me va a dar un golpe eléctrico? La respuesta es sí, de 800 voltios. Eso puede tirar a un paciente al suelo, pero le salva la vida. Entonces yo siempre le digo al paciente, mire, eso es como si usted tuviera un ángel de la guarda que lo está protegiendo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si adicionalmente a los dos cables estándar le ponemos un cable al lado izquierdo, el corazón se va a contraer muy eficientemente, como doña Rocío, que empezó con 10% de fracción de eyección, y vamos ¿en cuánto? 35. En 35%. ¿Y eso qué quiere decir en palabras castizas? Mira, lo normal es que un corazón bombee más o menos el 60% que la sangre que llega. O sea, se supone que aquí, hasta aquí, todos tenemos 60% de fracción de eyección, ¿cierto? Ella, por diferentes enfermedades cardíacas, debilitó la capacidad de bombeo, bombeaba solo el 10% de la sangre que llegaba. Entre los medicamentos, que es muy importante, el marcapasos no reemplaza ningún medicamento. La rehabilitación y los 3 cablecitos que hacen que el corazón funcione de manera armónica, logramos que la capacidad de bombeo que iba en 10 vaya en 35%. Y eso es muy buena noticia. Claro, eso permite que el paciente haga ejercicio, que el paciente tenga una vida muy normal. Qué maravilla. ¿Cada cuánto le dijeron que tenía que cambiarse lo de la piel, pues cambiarse el marcapasos? ¿Qué cuidado le recomendaron después de la cirugía? El doctor me dijo que lo garantizaban para 10 años. 10 años, teniendo también tal vez una vida mayor. ¿Y qué recomendaciones le dieron? ¿Tiene que ir a chequeos, a controles? Sí, a los 2 meses
Yo ya fui a chequeo el inicial, que era a los 8 días. Dentro de 2 meses tengo que volver y cada año un chequeo. Básicamente la vida normal, pero muy adheridos al plan, al programa, sí, pues con cardiólogos. Sí, Rafael nos lo mencionaba y es muy importante para las personas que tienen o que en el futuro cercano van a necesitar un marcapasos. Uno no se puede desprender del control. Estos aparatos están hechos con suficiente cantidad de algoritmos que permiten que trabajen de manera segura y autónoma años enteros. Pero digamos que técnicamente nosotros recomendamos al menos una asistencia al electrofisiólogo una vez por año, al menos una vez por año hasta el fin de la vida útil del marcapasos. Bien importante eso. Perdón, nuestra segunda pausa, ya regresamos a Sana que Sana para seguir hablando sobre el marcapasos y seguiremos revisando nuestra línea de WhatsApp por si ustedes tienen más inquietudes, ya volvemos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es el marcapasos. Sigamos aprendiendo. Recomendaciones para pacientes con marcapasos. Consultar al médico si el pulso está lento o si reaparecen los síntomas previos a la implantación del dispositivo. Siempre advertirle al personal de salud que tiene implantado un marcapasos. Acudir periódicamente a las revisiones, aunque esté asintomático, aunque se sienta bien, siga las recomendaciones de su médico para los chequeos periódicos. Visite al médico si tiene fiebre persistente sin causa aparente o si presenta alteraciones en la piel alrededor de la zona de implantación del marcapasos. Don Raúl y doña Olga, cuando les dijeron que se los iban a poner, de pronto les dio susto, no voy a poder pasar por el aeropuerto por esos chequeos con rayos X. ¿Tenían ciertos temores con eso, don Raúl? No, señorita. No. ¿Se los aclararon ahí mismo? Sí, eso quedó todo claro. ¿Y doña Olga? También normal, muy normal. Uno ya está acostumbrado a una operación y a la otra, entonces todo en la vida es normal. Pero en la vida real, doctora Agudelo, hay bastantes mitos alrededor del uso de marcapasos, ¿cierto? Total. ¿Nos puede contar? Bueno, lo primero es que cuando a alguien le ponen un marcapasos y se enferma, todo es culpa del marcapasos. Ah, ok. Entonces eso es una cosa que hay que ir reevaluando. Uno se puede enfermar de otras cosas, como preguntaba el televidente. El hecho de que tenga un marcapasos no lo limita para un infarto, por ejemplo, o por ejemplo para otro tipo de arritmia, o bueno, qué sé yo, cualquier enfermedad cardíaca le puede dar a uno en presencia de marcapasos. Los otros mitos, que no te puedes, por ejemplo, pasar por los detectores de metal de los almacenes, no hay problema, puedes pasar. Desprogramar un marcapasos es muy difícil. Que no te pueden hacer una resonancia nuclear magnética, que es una cosa que es muy frecuente hoy día. Hasta hace algún tiempo estaba contraindicado porque los resonadores utilizan imanes y esto evidentemente es metálico. Hoy día la mayoría de marcapasos, todos los marcapasos nuevos que estamos poniendo permiten que al paciente se le haga resonancia nuclear magnética. Hay que hacer algún ajuste en el dispositivo, pero se permite. Que no puedes ir a un aeropuerto, que puedes montar en avión, sí. Lo único es que los detectores de metal de los aeropuertos, que son más potentes, en realidad la posibilidad real de que se altere el marcapasos es muy baja, pero se recomienda que pidan requisa manual. Por eso hay que advertir a los pacientes cuando viajan que deben cargar el carné que se les entrega. Eso es muy importante, eso es crítico. Casi que como la cédula, al ladito de pegadito crítico. A la cédula. Además porque existen diferentes marcas, como lo vimos ahora, y cada marca tiene un computador especial para interrogar y sacar toda la información. Entonces, si uno no sabe la marca, no tiene idea de con qué computador va a interrogar y sacar toda la información que sus aparatos tienen. Es como para las personas que se ponen la manillita aquí con la identificación. Algo por en el este estilo. caso, ¿cómo se llama? La tarjeta. El carnet de identificación de marcapasos. De identificación de marcapasos. Cárguenlo, mejor dicho, pegadito a la cédula, mejor dicho. Y es muy importante contarle al médico, porque bueno, en la clínica pues manejamos muchos pacientes y tenemos ya todo el mundo entrenado en el uso del marcapaso, en cómo se debe, rayos X, todas las cosas, pero no es habitual en otras clínicas. Entonces es muy importante que en la historia médica del paciente aparezca el marcapasos y la indicación. Súper importante. Ahí está. Terminamos entonces este programa muy agradable, muy instructivo sobre el marcapasos con nuestros primos hermanos, porque somos obras hermanas de la clínica Cardiovida. Doña Olga, Dios le pague por venir. A don Raúl, qué rico. Con mucho gusto. Que disfruten bastante la vida de ahora en adelante, cuidándose muy bien y con ese dispositivo que salva vidas. Y al doctor Agudelo, muchas gracias por venir. A ustedes muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos volver por aquí pronto a hablar más cositas. Y al doctor Correa también. Nos despedimos, gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar de un tema también
también muy importante. Agosto es tradicionalmente el mes dedicado a hablar de la lactancia materna, a decirle a las mamás que debe ser el alimento exclusivo durante los 6 primeros meses de vida. Mañana en nuestra emisión les contaremos cuáles son los beneficios físicos y emocionales para el bebé y también para la madre por el hecho de lactar. Nos despedimos, feliz resto de jueves para ustedes, hasta mañana, chao.